El millonario Theo pensó que se sentaba a una cena tranquila a solas, hasta que 3 niños idénticos de 6 años se acercaron a su mesa, le entregaron una carta de su difunta madre y le dijeron algo que destrozó todo lo que creía saber sobre su pasado: «Eres nuestro papá». Noah Harris estaba acostumbrado al caos controlado de su vida cotidiana. A los 38 años, había logrado más de lo que la mayoría de la gente podía soñar, convirtiéndose en millonario y en un respetado CEO cuyas decisiones podían cambiar industrias enteras de la noche a la mañana. Sus días estaban estructurados al minuto: reuniones, llamadas telefónicas, informes financieros y negociaciones. Rara vez había tiempo para descansar, e incluso cuando se sentaba a cenar en su restaurante de lujo favorito, su mente casi nunca se desconectaba. Esta noche, sin embargo, Noah decidió darse una rara pausa, solo 1 hora, tal vez, para simplemente disfrutar de una buena comida y un silencio temporal. Se sentó en una mesa de la esquina junto a la gran ventana, con vistas a la concurrida calle de la ciudad, bebiendo un vaso de vino tinto caro. La noche estaba despejada, y las luces de los coches que pasaban se difuminaban ligeramente a través del cristal, creando un ritmo relajante. Noah sintió que la tensión en sus hombros se aliviaba un poco, y se permitió el lujo de no pensar en la agenda de mañana. Pero la calma se rompió abruptamente cuando notó 3 pequeñas figuras que se acercaban a su mesa. Inicialmente, asumió que pertenecían a otra familia que cenaba cerca, hasta que quedó claro que los niños venían directamente hacia él. Eran idénticos, 3 niños pequeños, probablemente no mayores de 6 años. Cada uno de ellos tenía un espeso cabello castaño, peinado cuidadosamente, pero de alguna manera todavía un poco desordenado, y chaquetas a juego subidas con cremallera contra el frío de la noche. Sus ojos captaron inmediatamente la atención de Noah, verde grisáceo, serios y perturbadoramente familiares. De hecho, reflejaban los suyos con tanta precisión que se sentía como mirarse en 3 pequeños espejos que reflejaban su pasado. Dejó su vaso con cuidado, confundido, curioso y de alguna manera inquieto mientras se detenían ante su mesa. Uno de ellos, el más alto quizás por 1 pulgada, extendió un sobre ligeramente arrugado. Su pequeña mano tembló un poco mientras hablaba. «Nuestra mamá dijo que teníamos que darte esto si algo le pasaba. Ahora no se despertará», dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Noah miró al niño, momentáneamente incapaz de comprender lo que estaba escuchando. Lentamente tomó el sobre, sintiendo el peso asentarse en su palma mientras trataba de procesar las palabras del niño. Los otros 2 niños se quedaron de pie muy cerca detrás de su hermano, con los ojos muy abiertos y ansiosos, pero en silencio. Noah sintió que las miradas de otros comensales comenzaban a dirigirse hacia ellos, los susurros se elevaban suavemente a su alrededor, y una intensa necesidad de proteger a estos niños surgió repentinamente dentro de él, aunque todavía no entendía completamente quiénes eran. «Siéntense, por favor», dijo suavemente, gesticulando hacia las sillas alrededor de su mesa. Los niños obedecieron en silencio, arrastrándose torpemente sobre las sillas de gran tamaño, con los pies colgando sobre el suelo de madera pulida. Noah abrió la carta con cuidado, sus dedos extrañamente inestables mientras sacaba el trozo de papel cuidadosamente doblado. Reconoció la letra de inmediato. Su latido se aceleró dolorosamente mientras leía. «Noah, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Durante 6 años, no te he pedido nada, pero ahora debo hacerlo. Estos niños son tus hijos. Se merecen conocer a su padre, y tú mereces conocerlos a ellos. Siento mucho haberlos mantenido alejados de ti. Por favor, perdóname. Jessica». El nombre lo golpeó más fuerte de lo que podría haber anticipado.
Los recuerdos pasaron rápidamente por su mente, su risa, su voz suave, los momentos tranquilos que habían pasado juntos hace 7 años. Había pensado en ella a menudo, se había preguntado por qué había desaparecido repentinamente de su vida, por qué sus llamadas y mensajes no habían sido respondidos después de su viaje de negocios al extranjero. Finalmente, se había convencido de que simplemente había seguido adelante sin él. Ahora, sentados frente a él, había 3 recordatorios idénticos de la vida que se había perdido, una vida que le había sido ocultada, repentinamente revelada por la tragedia. El niño más alto se movió nerviosamente en su silla, su pequeña voz vacilante. Mamá nos dijo que eras fuerte y que podrías estar asustado, pero dijo que podíamos confiar en ti. No asintió que algo profundo dentro de él se fracturaba ante esas palabras. Su garganta se tensó dolorosamente, y se obligó a respirar constantemente. Sabía lo que representaban estos niños: responsabilidad, incertidumbre y una agitación de todo lo que había controlado meticulosamente. Pero también había algo más, algo poderoso e instintivo, una sensación de protección inmediata, de una conexión profunda que no podía negar. ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó, doblando suavemente la carta y colocándola cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta. Soy Logan, dijo el más alto, señalándose a sí mismo, luego a sus hermanos. Ese es Lucas, y ese es Liam. Noah asintió lentamente, repitiendo cada nombre en voz baja para sí mismo, ya sintiendo su peso asentarse fuertemente en su corazón. Él se dio cuenta, sentado en la suave luz del restaurante con 3 pares de ojos asustados mirándolo en busca de respuestas, de que su vida cuidadosamente administrada acababa de cambiar radicalmente. No sabía cómo ser un padre. No sabía lo que depararía el mañana. Todo lo que sabía era que no huiría de esto, no esta vez, no de ellos. Porque en sus rostros, ya veía pedazos de sí mismo que ni siquiera sabía que le faltaban. Noah levantó la mano, hizo una señal para pedir la cuenta, y silenciosamente pronunció palabras que sabía que remodelarían el resto de su vida. Vamos, dijo suavemente. Vamos a llevarlos a casa. El viaje a casa se sintió inusualmente largo, cada milla extendiendo un intenso silencio mientras Noah conducía por las calles oscurecidas hacia su extensa mansión. Los chicos se sentaron en silencio en el asiento trasero, sus ojos fijos en las ventanas, asimilando el paisaje desconocido. Ocasionalmente, Noah captó vislumbres de sus pálidos reflejos en el espejo retrovisor, 3 pequeñas caras ligeramente borrosas por las luces de la ciudad que pasaban. Quería desesperadamente decir algo reconfortante, algo tranquilizador, pero no tenía idea de cómo hablar con niños, especialmente con aquellos que acababan de perder a su madre. El peso de su dolor llenó el coche, pesado y tangible, y se sintió completamente desprevenido. Cuando llegaron a las puertas de su finca, no observó a través del espejo cómo los ojos de los chicos se ensanchaban ligeramente, asimilando la inmensidad de la propiedad. Las puertas de hierro se abrieron, revelando el césped cuidadosamente cuidado y la imponente fachada de la casa. Se veía hermosa pero fría, grandiosa pero sin vida, una casa, ciertamente, pero nunca verdaderamente un hogar. Por primera vez, Noah se sintió extrañamente avergonzado por su vacío. Dentro, los pasillos resonaban suavemente con sus pasos, resaltando cuán grande y vacío se sentía el espacio. Noah los condujo hacia las habitaciones de huéspedes, inseguro de qué más hacer exactamente, pero queriendo brindarles consuelo y una sensación de seguridad. Se detuvo en la puerta de un dormitorio grande y cómodo que había sido decorado por un diseñador de interiores con el que apenas había hablado. Se sentía impersonal, pero al menos estaba limpio y era acogedor. «Pueden dormir aquí esta noche», dijo Noah suavemente. «Resolveremos todo lo demás mañana».
Logan asintió vacilante, mirando alrededor de la espaciosa habitación. Lucas y Liam se movieron instintivamente más cerca de él, aferrándose juntos en silencio, casi como si tuvieran miedo de que el otro pudiera desaparecer si se soltaban. «Estaré justo al final del pasillo si necesitan algo». Noah dijo suavemente, forzándose a sonreír, esperando que les ofreciera algo de consuelo. «Gracias», susurró Logan, su voz apenas audible. Noah cerró la puerta suavemente detrás de él y caminó lentamente por el pasillo, sintiendo la enormidad de la situación presionándolo fuertemente. Solo en su habitación, se sentó en el borde de su cama, enterrando su rostro entre sus manos, tratando desesperadamente de procesar todo lo que había sucedido. Jessica se había ido, dejando atrás un secreto que había destrozado su vida cuidadosamente construida. Tenía 3 hijos, 3 niños vivos y que respiraban cuya existencia nunca había imaginado. Su teléfono zumbó furiosamente en la mesa de noche, notificaciones de trabajo iluminándose una tras otra, demandas de su asistente, correos electrónicos no leídos acumulándose, pero los ignoró. Nada de eso parecía remotamente importante comparado con los 3 niños asustados durmiendo justo al final del pasillo. Por una vez en su vida, Noah Harris estaba verdaderamente inseguro. Éxito, riqueza, poder, nada de eso lo había preparado para esto. Apenas durmió esa noche, dando vueltas inquieto debajo de pesadas mantas hasta que las primeras rayas de la luz de la mañana se filtraron a través de las cortinas. Cuando finalmente se levantó, el agotamiento colgaba de él como un peso físico, pero se movió deliberadamente, vistiéndose rápidamente, decidido a encontrar algo de claridad. Silenciosamente, caminó por el pasillo para ver cómo estaban los chicos. Echando un vistazo a su habitación, los encontró los 3 dormidos juntos en una cama grande, acurrucados cerca, sus rostros tranquilos solo en el sueño. El corazón de Noah se retorció dolorosamente, la culpa mezclándose con la feroz necesidad de protegerlos. A media mañana, llegaron representantes de servicios sociales, explicando las duras realidades con desapego clínico, la repentina muerte de Jessica por un aneurisma cerebral, sin parientes conocidos dispuestos o capaces de asumir la custodia, y enlistado informalmente pero inconfundiblemente como su padre. Los funcionarios dejaron claro que tenía el derecho legal a renunciar a la custodia. La idea parpadeó brevemente por su mente, un pánico momentáneo instándolo a regresar a la simplicidad y el orden de su vida anterior. Pero cuando Logan entró silenciosamente en la habitación, Lucas y Liam cerca detrás, sus pequeños rostros observándolo cuidadosamente, todos los pensamientos de retirada se desvanecieron. Su mente está decidida, dijo Noah firmemente, encontrándose directamente con la mirada de los trabajadores sociales. Se quedan aquí conmigo. Después de que se fueron, Noah se sentó con los chicos en la cocina de gran tamaño, preparando torpemente el desayuno, huevos y tostadas, ligeramente quemados, café derramado sobre la encimera. A los chicos no pareció importarles ni notarlo. Comieron en silencio, ocasionalmente levantando la vista hacia él como si no estuvieran seguros de qué esperar a continuación. ¿Realmente eres nuestro papá? Lucas preguntó de repente, con su voz pequeña y vacilante. Sí, respondió Noah suavemente, la palabra sonaba extraña y correcta a la vez. Tu mamá y yo nos conocimos hace mucho tiempo. Liam lo miró, con los ojos muy abiertos y vulnerables. Ella volverá. El corazón de Noah se apretó dolorosamente, la inocencia en la pregunta rompió algo profundo en él. Se arrodilló, encontrándose directamente con los ojos de Liam, reprimiendo la tensión en su garganta. No, Liam, dijo suavemente, con su voz apenas firme. Pero te prometo que no están solos. Estoy aquí ahora, y no me iré.
No hablaron mucho durante el resto de la comida, pero algo cambió ligeramente entre ellos, como si una pequeña base de confianza hubiera comenzado a formarse. Noah sabía que esto era solo el comienzo, un viaje difícil y complicado por delante. Pero sentado allí, rodeado de 3 niños cuya mera existencia había añadido todo lo que creía saber sobre sí mismo, Noah se dio cuenta de que nunca había tenido más miedo, ni más certeza, de nada en su vida. Él era su padre, no preparado, pero dispuesto a aprender, a fallar y a luchar por ellos. Porque, por primera vez, su vida tenía un significado mucho más allá de las frías definiciones del éxito. La primera semana fue un caos. No el caos ruidoso y enérgico que venía con el juego o la risa, sino el tipo de caos silencioso e inquietante que se instala en cada rincón de un espacio donde nadie sabe aún cómo ser ellos mismos. Noah trató de mantener una rutina, pensando que la estructura ayudaría. Creó un horario con comidas, tiempo de silencio, actividades e incluso noches de cine. Contrató a un cocinero, un tutor privado y un terapeuta infantil, todos con credenciales impresionantes y tonos tranquilos y profesionales. Pensó que lo estaba haciendo todo bien. Eso es lo que siempre había hecho en los negocios: construir sistemas, contratar expertos, resolver problemas. Pero estos no eran problemas. Eran niños. Niños afligidos, asustados y abrumados que acababan de perder a su madre y habían sido arrojados a un mundo de escaleras de cristal y ascensores silenciosos. Logan era el más callado. No hablaba a menos que se le hablara directamente, e incluso entonces, solo en frases cortas y entrecortadas. Cuidaba de los otros 2 como si fuera su trabajo, ayudándolos a vestirse, atándoles los zapatos, quitándoles las migas de la ropa antes de las comidas. Lucas era el más inquisitivo, siempre mirando a su alrededor, haciendo preguntas cuando se sentía seguro, a veces, tocando cosas solo para ver qué hacen. Liam lloraba por la noche. Cada noche. A veces en silencio en su almohada, a veces en suaves sollozos que resonaban por el pasillo. Noah trató de consolarlo, pero no estaba seguro de cómo. Leyó en línea sobre terrores nocturnos, sobre respuestas traumáticas en niños, pero ninguno de los consejos lo preparó para el momento en que Liam se arrastró a su habitación a las 3 de la mañana y se acurrucó en la alfombra junto a su cama sin decir una palabra. Noah no lo movió. Simplemente se sentó en la oscuridad, observando la pequeña forma en el suelo y preguntándose en qué se había equivocado tanto en la vida hasta ahora. El personal trató de ayudar, pero los niños no confiaban en ellos. No eran groseros ni perturbadores. Simplemente estaban distantes. Educados, tranquilos, demasiado bien educados. Esa fue la peor parte. Estos eran niños de 6 años, y estaban actuando como invitados con miedo a ser enviados de vuelta a casa. Noah comenzó a darse cuenta de que había construido un palacio, pero no un lugar donde los niños pudieran vivir. Una tarde, escuchó a Lucas susurrando a Liam en su habitación compartida, preguntando si pronto los mudarían a otra casa. Liam respondió: tal vez si somos realmente buenos, nos mantendrá más tiempo. La frase golpeó a Noah como un puñetazo en el pecho. Esa noche, despidió al personal temprano. Él mismo preparó la cena, o trató de hacerlo: sándwiches de queso a la parrilla y sopa, bastante simple, pero la cocina se llenó de humo y la sopa se desbordó. Los niños se quedaron cerca, observando por qué murió. Noah se rió un poco impotente y dijo: supongo que estamos aprendiendo juntos. Eso hizo que Lucas sonriera por primera vez desde su llegada. Después de la cena, se sentaron en el suelo de la sala, rodeados de crayones y papel. Noah se unió a ellos, dibujando torpes figuras de palitos y haciendo preguntas sobre sus colores, animales y películas favoritas.
Fue la primera vez que respondieron sin mirarse entre ellos para pedir permiso. Respuestas cortas. Intercambios sencillos. Pero reales. Más tarde, cuando pasó por su habitación para darles las buenas noches, vio los 3 niños acurrucados de nuevo en una cama, pero esta vez estaban hablando suavemente y sonriendo. Logan levantó la vista, por primera vez, habló sin que nadie se lo pidiera. Gracias por la cena, dijo. Noah sonrió, asintió y dijo, cuando quieran. No durmió esa noche, pero no fue por la ansiedad. Se quedó despierto pensando en cuánto había cambiado su vida en cuestión de pocos días. Estaba exhausto, confundido y constantemente dudando de sí mismo, pero también sintió algo nuevo y desconocido, una especie de esperanza que no había sentido en años. Por primera vez, el éxito no significaba dominio ni poder. Significaba conexión. Significaba estar presente. Y se dio cuenta de que, si quería ser algo más que un guardián, si realmente quería ser su padre, tenía que dejar de intentar manejarlos como un proyecto. Tenía que empezar a aparecer, no solo con reglas y recursos, sino con el corazón. A la mañana siguiente, canceló 3 reuniones e hizo panqueques. Estaban quemados por un lado y crudos por el medio, pero los niños se comieron cada bocado y preguntaron si podía intentarlo de nuevo al día siguiente. Les dijo que sí. Y esta vez, hablaba en serio. Para la 4ª semana, las cosas habían comenzado a sentarse, al menos en apariencia. Los niños ya no parecían extraños en los pasillos de la casa de Noah. Empezaron a llamar a las habitaciones por su nombre en lugar de pedir permiso antes de entrar. Había señales de vida por todas partes, calcetines dejados en los sofás, tazones de cereal abandonados en las encimeras de la cocina, marcas de crayones en la mesa del comedor. La prístina mansión de Noah estaba empezando a parecerse a un lugar donde vivían niños, por primera vez en su vida, no le importaba el desorden. De hecho, le daba la bienvenida. Pero debajo de las rutinas y los nuevos ritmos, todavía había dolor, crudo, impredecible y creciendo silenciosamente en rincones en los que nadie quería entrar. Noah podía sentirlo más en Logan. El mayor de los 3, Logan había asumido el papel invisible de protector desde el momento en que llegaron. Cuidaba de Lucas y Liam como si fuera su responsabilidad mantenerlos a salvo, asegurarse de que nada malo volviera a suceder. Pero el costo de ese peso empezaba a notarse. Una noche, después de que los gemelos se hubieran ido a la cama, Noah encontró a Logan sentado solo en el pasillo oscuro. Con las rodillas pegadas al pecho, los ojos perdidos. Cuando Noah se sentó a su lado, el niño no se inmutó, pero tampoco lo miró. Se suponía que debía despertarla, dijo Logan en voz baja. Pero ella no despertó. Noah no dijo nada. Él solo escuchó. Pensé que si me quedaba callado, cuidaba de los niños, no lloraba, tal vez ella volvería, susurró Logan. Las palabras casi destrozaron a Noah. Se acercó y colocó suavemente una mano sobre el hombro de Logan. No es tu culpa, dijo. Nada de esto es tu culpa. Logan se secó la nariz con la manga, pero no lloró. Él solo asintió, lentamente, como si tal vez aún no lo creyera, pero quisiera hacerlo. Al día siguiente, Noah faltó de nuevo al trabajo. Él canceló reuniones, reprogramó llamadas y le dijo a su asistente que dejara de llenar su calendario con cosas sin importancia. Empacó a los chicos, compró bocadillos y cajas de zumo, y los llevó a una reserva natural a 1 hora fuera de la ciudad. Pasaron el día caminando por senderos, lanzando piedras a un lago y sentados en la hierba comiendo sándwiches aplastados y riendo de lo mal que Noah lanzaba un frisbee. Ese día, algo cambió de verdad.
Por primera vez, los chicos no se sintieron como invitados ajenos. Se rieron libremente, discutieron sobre cosas tontas y tomaron las manos de Noah sin pensarlo mucho. En el camino a casa, Lucas se quedó dormido contra su hombro, y Liam apoyó su cabeza en el brazo de Noah como si fuera lo más natural. Logan se sentó en la parte de atrás, mirando por la ventana, pero antes de que llegaran a la entrada, dijo, «Gracias por el día de hoy». Noah no respondió de inmediato en absoluto. Simplemente miró por el espejo retrovisor, captó los ojos de Logan por un momento y asintió calladamente. Más tarde esa noche, después de que los chicos se hubieran ido a la cama, Noah se sentó en su oficina, mirando una vieja foto enmarcada de sí mismo de un artículo de una revista de negocios. Se veía exitoso, inteligente, en control de todo. Pero ahora se veía vacío. Metió la mano en su cajón y sacó otra foto, una captura de pantalla impresa de un vídeo que Jessica le había enviado hacía años, mucho antes de que perdieran todo contacto. Ella se estaba riendo de él, sosteniendo algo justo fuera del encuadre. Se preguntó si era uno de los chicos de bebé. Se había perdido de mucho. Sus primeros pasos, primeras palabras, rodillas raspadas y soplidos de velas de cumpleaños. Y, sin embargo, aquí estaba ahora, teniendo una segunda oportunidad real. No sabía cuánto tiempo tomaría ganarse su confianza por completo, o si realmente podría lograrlo. Pero sabía esto, ya no era solo un hombre con una casa vacía y un currículum perfecto. Él era su padre. Y eso significaba aparecer, una y otra vez, incluso cuando no tenía las respuestas, incluso cuando tenía miedo, incluso cuando fallaba por completo. Así que a la mañana siguiente, cuando Logan dudó en la mesa del desayuno antes de contar que tenía un proyecto escolar que hacer pronto, Noah no entró en pánico para nada. Sonrió y dijo, «Averiguémoslo juntos entonces». Y cuando Liam preguntó si podían construir un fuerte en la sala de estar, Noah dijo que sí, aunque eso significara reorganizar la mitad del mobiliario. Y cuando Lucas derramó zumo por toda la alfombra, Noah no alzó la voz en absoluto. Se arrodilló, ayudó a limpiarlo y preguntó si quería ayudar a preparar más. Lentamente se estaban conociendo. A través de panqueques y viajes al parque, a través de cuentos para dormir y desorden, a través de lágrimas que no necesitaban ser reparadas y silencios que necesitaban ser mantenidos así. No eran una familia perfecta en absoluto. Pero por primera vez, se estaban convirtiendo en una de verdad. Para la quinta semana, no había comenzado a caer en algo parecido a la paternidad, aunque nunca se atrevería a llamarlo algo fácil. Cada día traía nuevas lecciones para las que no se había preparado en pequeños y tranquilos momentos que le enseñaron más de lo que cualquier libro de crianza podría enseñar jamás. Los chicos se estaban estableciendo, lenta pero visiblemente cada vez más. Se reían mucho más. A veces peleaban, como lo hacen todos los hermanos. Dejaron de preguntar si se irían pronto de allí. Y cuando uno de ellos lo llamó papá por primera vez, accidentalmente, instintivamente, no lo corrigió en absoluto. Simplemente se congeló, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si reconocerlo o fingir que no había pasado nada. Pero la verdad era que eso resonó en él durante muchos días. A pesar del progreso en casa, el mundo exterior había comenzado a ejercer presión. Su nombre todavía estaba en los titulares, algunos de ellos amables, otros invasivos y muy crueles. La prensa sensacionalista especulaba sobre la madre del chico, sobre su repentina desaparición del mundo de los negocios, y sobre lo que el escándalo significaba para los inversores. Amigos de su vida pasada se acercaron con mensajes mixtos, algunos felicitándolo, otros advirtiéndole que estaba arruinando su carrera. Los ignoró a todos. A todos ellos.
Lo que tenía ahora no era ningún escándalo. Era una vida que finalmente valía mucho la pena vivir. Los chicos habían comenzado a asistir a una pequeña escuela privada no muy lejos de su nuevo hogar familiar. Era más tranquilo que las escuelas de la ciudad, con más atención a las necesidades emocionales, en lo que no había insistido. Pasó tiempo con sus maestros, tratando de entender cómo se adaptaban. Lucas lo hacía bien, social, curioso, rápido para hacer amigos. Liam todavía estaba callado, tímido y un poco nervioso, pero más confiado cuando estaba con sus hermanos. Logan, sin embargo, luchaba en formas que no siempre sabía expresar. Noah recibió una llamada del colegio una tarde. Logan se había metido en una pelea. Cuando llegó, Logan estaba sentado en la oficina del director, con los brazos cruzados, el labio tembloroso, pero los ojos desafiantes. La historia era simple: otro estudiante había hecho un comentario cruel sobre no tener una familia real, y Logan había estallado. No golpeó a nadie, pero gritó y tiró su mochila. Noah no lo regañó. No alzó la voz. Simplemente se arrodilló junto a su silla y preguntó en voz baja: ¿dolió? Los ojos de Logan se llenaron de lágrimas, y asintió sin hablar. Más tarde, en el coche, Noah no dijo mucho. Esperó hasta que estuvieran a mitad de camino de casa para hablar. Sabes, cuando era niño, yo tampoco tenía un papá. No uno que se quedara. Solía enojarme tanto que no sabía qué hacer con eso. Logan lo miró, sorprendido. ¿Tú? Yo, dijo Noah. Yo también me enojo a veces ahora. Pero eso no nos hace malos. Solo significa que nos importa. Logan no respondió, pero cuando llegaron a casa, entró sin dar un portazo. Esa noche, preguntó si podían construir una casa en el árbol en el patio trasero. Noah dijo que sí, aunque no tenía idea de cómo. Comenzaron al día siguiente con un martillo, algunos clavos y un tutorial online. Estaba desigual, y las primeras tablas quedaron torcidas, pero a los chicos no les importó. Estaban construyendo algo juntos, algo que no tenía que ser perfecto para ser significativo. Una tarde, cuando el sol se hundía y el cielo se volvía suave de color, Noah estaba de pie en la base de la casa del árbol sin terminar, observando a los chicos por encima de él. Logan daba instrucciones. Liam entregaba herramientas. Lucas cantaba una canción inventada a todo pulmón. Y por un momento, Noah sintió algo que no había sabido cómo nombrar antes: pertenencia. Más tarde esa noche, cuando los chicos estaban dormidos y la casa estaba por fin tranquila, se sentó solo en el porche trasero con una taza de té y abrió una pequeña caja que el abogado de Jessica había enviado semanas atrás. Había tenido demasiado miedo de revisarla hasta ahora. Dentro había pedazos de su vida, fotos, cartas, un brazalete de hospital del día en que nacieron los chicos. En el fondo había un pequeño cuaderno, lleno de su letra. Entradas de diario, dirigidas a ellos y a veces a ti. Ella había escrito sobre sus miedos, sus esperanzas, cuánto había deseado que él los conociera. Una línea destacaba, subrayada en tinta desvanecida: merecían ser amados en voz alta. Asterisco. Noah cerró el cuaderno suavemente, con la garganta apretada y los ojos llorosos. No podía deshacer los años que se había perdido. No podía regresar y reescribir su inicio. Pero podía darles este capítulo. Uno lleno de fuertes hechos de mantas, zapatos embarrados junto a la puerta, panqueques quemados, historias susurradas para dormir y el tipo de amor que no pedía ser ganado. Podía amarlos en voz alta. Y él lo haría. Cada día. Para la sexta semana,
los muros que no había construido a su alrededor durante años, muros hechos de acero, silencio y largos días de trabajo, finalmente habían comenzado a derrumbarse. Los chicos habían encontrado un ritmo en la casa, y él también, aunque nada de eso era lo que habría llamado tranquilo. Sus mañanas todavía eran apresuradas, los calcetines aún se perdían, el desayuno todavía se quemaba más a menudo que no, pero había risas en el caos, y hacía que todo se sintiera vivo de una forma que su hogar nunca antes había tenido. También hubo discusiones, por juguetes, por bocadillos, por quién se quedaba con el último asiento en el coche, pero incluso esas discusiones se sentían reales, normales, como las de una familia. Una tarde, después de un día particularmente largo de viajes escolares, recados de comestibles y ensamblar muebles de IKEA para la nueva estantería de Liam, Noah se encontró sentado en el piso de la sala, rodeado de juguetes, crayones rotos y el sonido amortiguado de los chicos jugando arriba. Reclinó la cabeza hacia atrás contra el sofá y dejó escapar un suspiro largo. Le dolían los músculos, su camisa estaba manchada y estaba bastante seguro de que no había tenido una comida completa en todo el día. Pero se sentía en paz. Y entonces, su teléfono vibró. Al principio, lo ignoró, asumiendo que era otra llamada no deseada de alguien en su círculo corporativo que intentaba traerlo de vuelta a una vida que ya no deseaba. Pero cuando finalmente lo revisó, la pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en años, Ethan Grant, uno de sus socios comerciales más antiguos, un hombre que una vez había sido más cercano a él que un hermano y que ahora lo había llamado exactamente 0 veces desde que dejó la compañía. Dudó, y luego respondió. La voz de Ethan fue casual al principio, incluso cálida, preguntando cómo había estado Noah, cómo estaban los chicos, cómo se estaba adaptando. Pero no tardó en surgir el verdadero propósito de la llamada. La junta lo quería de vuelta. Los inversores se estaban inquietando. La compañía no era la misma sin su liderazgo y necesitaban una cara para restaurar la confianza. Podría trabajar de forma remota. No necesitaba ser a tiempo completo. Solo visible. Solo lo suficientemente presente para calmar el ambiente. Ethan lo llamó un beneficio mutuo. Noah sintió algo titánico en su pecho. Escuchó cortésmente. Hizo preguntas. Dio respuestas vagas. Pero por dentro, sintió que se dividía. Había una versión de él que podía decir que sí fácilmente. La que siempre había elegido el trabajo primero. Esa versión todavía sabía cómo hablar el lenguaje de la estrategia, la escala y las proyecciones trimestrales. Pero la versión sentada en esa sala de estar, rodeada de dibujos de crayones y ladrillos de Lego pegajosos, era diferente. Esa versión no quería volver. Esa versión había encontrado algo mejor. Después de colgar, subió las escaleras. Los chicos estaban en pijama, cepillándose los dientes con más pasta de dientes en la cara que en la boca. Se sentó en el suelo del pasillo mientras terminaban y, sin quererlo del todo, preguntó, si tenía que volver a trabajar más, ¿estarían bien? Liam levantó la vista primero. ¿Por qué? Murió. ¿Seguirías preparando el desayuno? La mayoría de los días, dijo Noah. Lucas se unió. ¿Qué pasa con la casa del árbol? No me perdería eso. Entonces Logan salió del baño y se apoyó contra la pared. Su rostro ilegible por un momento. Estás preguntando si estaríamos bien nosotros, o si estarías bien tú, dijo. Noah quedó atónito en silencio. No porque la pregunta fuera injusta, sino porque era verdad. No respondió esa noche. Él simplemente les ayudó a meterse en la cama, subió las mantas hasta sus barbillas y se sentó con ellos hasta que su respiración se hizo más lenta.
Logan no se durmió enseguida. Se quedó mirando al techo un rato, luego dijo, no necesitamos que estés en todas partes. Solo necesitamos saber que vas a volver. Esa frase se quedó con Noah mucho después de que la habitación se oscureciera. A la mañana siguiente, llamó a Ethan y le dijo que no. Él no dio explicaciones. Él no puso excusas. Él solo dijo que no podía. Y cuando Ethan trató de discutir, Noah terminó la llamada con calma y apagó el teléfono. Esa tarde, recogió a los chicos de la escuela y los llevó a tomar un helado, aunque era miércoles y hacía frío. Se sentaron en un banco con sus abrigos subidos hasta la nariz, riendo entre bocados, manchándose los guantes con chocolate pegajoso. Noah los miró y supo que no se había alejado de sus vidas. Finalmente había entrado en ellas. Para la 7ª semana, Noah había crecido hasta ser una figura paterna, no perfectamente, no sin miedo, pero con una tranquila determinación que incluso lo sorprendió a él mismo. Los chicos se habían vuelto más seguros en sus rutinas, más expresivos en sus emociones y más cómodos con el hombre que una vez había sido un extraño. La mansión que una vez resonó con soledad ahora resonaba con pasos y risas, con arte infantil pegado en las esquinas y dibujos pegados con cinta adhesiva en las puertas del refrigerador. Había calidez en el caos y, por primera vez en años, Noah dio la bienvenida a la imprevisibilidad. Ya no sentía que simplemente estaba interpretando un papel. Se estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien más suave y fuerte a la vez. Pero con esa comodidad vino algo más, dolor. Ya no era el tipo de dolor que venía en estallidos agudos, sino un dolor más silencioso y lento. El tipo que aparecía en pequeñas formas, como la forma en que Liam todavía dudaba antes de decir, papá, o la forma en que Logan a veces miraba fijamente a la puerta cuando pensaba que nadie se daba cuenta, como si todavía esperara que Jessica la cruzara. Los chicos no hablaban de su madre a menudo, y Noah no los presionaba. Él respondió a sus preguntas con honestidad cuando llegaron, y dejó espacio para el silencio cuando no lo hicieron. Pero sabía que había más que necesitaba ser dicho, cosas que estaban reteniendo porque tenían miedo de que decirlas en voz alta pudiera romper algo. Una tarde lluviosa de sábado, Logan vino a él con una caja. Era pequeña, hecha de cartón descolorido, con bordes deshilachados, y Noah la reconoció inmediatamente como una de las cajas que el abogado de Jessica había enviado hacía semanas. Había estado guardada en un armario con otras pertenencias con las que aún no sabían qué hacer. Logan la sostuvo con cuidado, casi con reverencia. ¿Podemos revisarla? ¿Juntos? Noah asintió, sin confiar en su voz. Se sentaron en el suelo de la sala, la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas, y abrieron la caja. Dentro había pedazos de la vida de Jessica, fotos de ella con los chicos cuando eran bebés, tarjetas de cumpleaños, notas escritas a mano, un pequeño conejo de peluche al que le faltaba una oreja y, finalmente, un sobresellado con el nombre de Logan. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría. No era largo. Solo unas pocas líneas con su letra. Logan lo leyó en silencio, moviendo los labios, parpadeando con fuerza. Cuando terminó, le entregó la carta a Noah sin decir palabra, y Noah también la leyó. Logan, sabía que serías el fuerte. Lo siento por eso. Sé que sentiste que tenías que cuidar de tus hermanos cuando debería haber sido yo. Pero ahora lo tienes a él. Déjalo ayudar. Permítete ser pequeño a veces. Te mereces eso. Te amo. Siempre, mamá. Noah no pudo respirar por un instante. Miró a Logan, quien estaba sentado rígidamente a su lado, reprimiendo todo. Sin pensarlo, Noah se acercó y lo atrajo a un abrazo.
Y por primera vez desde que se conocieron, Logan no opuso resistencia. Se inclinó hacia él. Se dejó sostener. Esa noche, Logan se coló en la cama de Noah en medio de la noche, no por una pesadilla, sino solo porque sí. Noah no preguntó por qué. Simplemente se movió e hizo espacio. Por la mañana, Logan aún dormía, acurrucado debajo de la manta con su mano agarrando suavemente la camisa de Noah. Noah se quedó quieto, observándolo respirar, y pensó en todos los años que se había perdido y en todos los años que aún tenían por venir. Más tarde ese día, fueron al parque. No porque estuviera planeado o programado, sino porque salió el sol y los chicos querían montar en sus bicicletas. Noah se sentó en un banco, con un café en la mano, observándolos pasar volando, riendo y gritando los nombres. Una mujer se sentó a su lado, mirando a los chicos. ¿Son suyos?, preguntó con una sonrisa. Noah los miró y luego asintió. Sí, dijo. Lo son. Ella sonrió de nuevo, pero él ya no la miraba realmente. Estaba mirando a Logan ayudar a Liam a subir de nuevo a su bicicleta después de que se cayera, mirando a Lucas correr hacia adelante y luego regresar solo para asegurarse de que sus hermanos estuvieran bien. No eran perfectos. Todavía se estaban curando. Pero eran suyos. Y por primera vez, no sintió que tenía que demostrarlo. Simplemente lo sintió. Tranquilo, constante y real. La octava semana no comenzó con nada extraordinario. No hubo un gran momento, ni una gran decisión, ni un cambio climático para marcar lo que vendría. Comenzó con el desayuno, panqueques un poco demasiado dorados en los bordes, jugo de naranja en tazas desiguales y 3 chicos peleando por quién se quedaba con la última fresa. Era ruidoso, desordenado y muy suyo. Noah estaba de pie junto a la estufa en pijama, volteando el último panqueque mientras escuchaba a medias el caos detrás de él. Hace unos meses, el ruido lo habría irritado. Ahora, era el sonido de su hogar. Más tarde ese día, Liam tuvo una actuación en la escuela. No fue nada elaborado, solo un recital de primavera con canciones, coronas de papel y niños saludando a sus padres entre la multitud. Noah se sentó en la tercera fila, rodeado de otros padres con los teléfonos levantados, pero el suyo se quedó en el bolsillo. No quería ver el momento a través de una pantalla. Quería recordarlo exactamente como era, Liam de pie allí, pequeño y serio, pronunciando las palabras de una canción sobre el sol y la amistad, con los ojos buscando en la habitación hasta que se posaron en Noah, y luego iluminándose con una sonrisa tranquila y tímida. Fue solo una mirada, un parpadeo, pero lo significó todo. Después, Noah llevó a los 3 chicos por helado, aunque no estaba planeado y aunque ya era tarde. Se sentaron en un banco afuera de la tienda, limpiándose los dedos pegajosos con servilletas y discutiendo sobre cuál cono era más grande. Lucas, como siempre, insistió en que el suyo era más pequeño, incluso cuando no era así. Logan no dijo nada, pero siguió lanzando miradas furtivas a Noah de una manera que indicaba que algo se estaba gestando. En el camino a casa, lo soltó. Encontré otra carta, dijo Logan desde el asiento trasero. De mamá. Es para ti. Noah miró por el espejo retrovisor, sorprendido, pero no dijo nada. Cuando llegaron a casa, Logan le entregó el sobre. Los chicos corrieron a su habitación, dejando a Noah a solas con la carta. Se sentó al borde del sofá, abriéndola lentamente, preparándose ya. La caligrafía era familiar. Fluida. Tranquila. Noah. Asterisco, si estás leyendo esto, supongo que el universo decidió que era el momento. Espero que los chicos estén bien.
Espero que estén a salvo. Espero que se hayan reído desde que me fui. Espero que me hayas perdonado, asterisco. Asterisco, no te lo dije porque tenía miedo. No de ti, sino de perder la ilusión de que podía hacerlo todo solo. No quería necesitar a nadie. ¿Entiendes eso, verdad? Tú siempre vives así también. Pero la verdad es que nadie hace esto solo. Especialmente no al criar hijos. Te necesitaban, y creo que tal vez tú también los necesitabas a ellos, asterisco. Asterisco, espero que hayas encontrado una manera de amarlos sin condiciones. Espero que te hayan enseñado a reducir la velocidad. Y si te han llamado papá, aunque sea una vez, entonces sé que te has convertido en quien siempre esperé que fueras, asterisco. Asterisco, gracias por aparecer. Eso es lo que importa. No perfectamente. Solo plenamente, asterisco. Jessica. Noah se quedó con la carta en su regazo durante mucho tiempo, el silencio a su alrededor denso de recuerdos y emoción. No lloró. Simplemente dejó que la palabra se asentara en él como un peso y un consuelo al mismo tiempo. Jessica lo había visto claramente, incluso después de todos esos años. Y ella le había confiado lo que más importaba. Esa confianza, ese acto final de fe, había cambiado su vida. A la mañana siguiente, algo cambió. Nada dramático, nada que los chicos siquiera notaran, pero dentro de Noah algo se soltó. La culpa, el miedo, la parte de él que seguía esperando que alguien dijera que no era suficiente, todo aflojó su agarre. Había cometido errores. Se había perdido el principio. Pero estaba aquí ahora, y eso era lo que importaba. Se tomó el día libre. Todos lo hicieron. Empacó el coche con bocadillos y chaquetas y los llevó al lago a 1 hora de la ciudad. Pasaron el día lanzando piedras, construyendo fuertes con palos y comiendo sándwiches aplastados en la nevera portátil. Se ensuciaron los zapatos y se les quemaron las mejillas por el sol. Eran ruidosos y libres y completamente despreocupados por cualquier cosa más allá de ese momento. Más tarde esa noche, cuando el cielo se volvió suave y dorado, Noah vio a sus hijos correr delante en el sendero, gritándose sobre quién ganaría la carrera hasta el coche. Los dejó ir, caminando lentamente detrás, sosteniendo la carta doblada en el bolsillo de su chaqueta. Una vez pensó que su legado se construiría en salas de juntas, a través de acuerdos, números y trajes limpios. Pero aquí, viendo a 3 chicos que una vez lo habían mirado como a un extraño ahora llamándolo papá, sin dudar, supo la verdad. Su legado se estaba escribiendo en rodillas raspadas e historias para dormir, en tranquilas garantías y comprensión paciente, en un amor que nunca esperó, pero que no podía imaginar vivir sin él. No era la vida que se había construido para sí mismo. Era aún mejor. Y esto era solo el principio. Lo que hace que el final de esta historia sea tan poderoso no es solo que Noah se convierta en padre, sino cómo lo hace. No solo a través de la sangre, sino a través de la presencia, la paciencia y la voluntad de convertirse en algo de lo que nunca se creyó capaz. La transformación no es repentina ni espectacular. Sucede en pequeños y tranquilos momentos, aprendiendo a quemar panqueques, apareciendo en recitales escolares, eligiendo cuentos para dormir en lugar de reuniones de directorio. Ahí es donde el amor verdadero arraiga, no en las revelaciones dramáticas, sino en la lección diaria de quedarse, escuchar y preocuparse. El viaje de Noah es uno de redención, no porque haya hecho algo malo, sino porque finalmente se dio cuenta de que el éxito sin conexión está vacío. La historia comienza con un hombre que lo tiene todo pero no siente mucho, y termina con un hombre que ha cambiado el control por el caos,
la soledad por dedos pegajosos y abrazos nocturnos, y ha ganado una vida más rica que cualquier cosa que el dinero pudiera construir. El final feliz no llega porque todo sea perfecto. Llega porque es auténtico. Y en un mundo donde las personas a menudo tienen demasiado miedo de elegir el amor después de la pérdida o están demasiado ocupadas para detenerse por lo que importa, no elige aparecer siempre. Una y otra vez. Ese es el tipo de final que permanece contigo. Porque en realidad no es un final, sino un comienzo. Uno construido sobre el corazón, la curación y la hermosa y desordenada verdad de la familia.